Estás a punto de presenciar una de las historias más increíbles jamás contadas en nuestro canal. Imaginemos un salón de gala lleno de poderosos multimillonarios celebrando sus logros. Y de repente, una niña de la calle cubierta de barro irrumpe en el escenario, interrumpe el discurso y hace una promesa impactante. Curará, sin ninguna tecnología, al hijo en silla de ruedas del magnate Ricardo Benavides. En el centro de esta historia épica, conoce a Ariana, una joven de 17 años que creció en las frías calles de Bogotá, guiada únicamente por las enseñanzas de su abuela curandera y una fe inquebrantable. Del otro lado, Ricardo Benavides, un empresario acostumbrado a gastar fortunas en hospitales de élite, que ve su vida trastocada cuando su autoridad es cuestionada por una promesa imposible. Y por supuesto, el pequeño Mateo, con la mirada llena de dolor y esperanza, que se convierte en el verdadero testimonio del poder del cariño. En esta narración dividida en 5 emocionantes actos, te sumergirás en el brutal contraste entre el lujo opresivo y la vulnerabilidad de las calles. Seguirás el ritual secreto de curación en la cabaña de Don Elías y sentirás la tensión del primer paso voluntario de Mateo. El momento grabado en cámara lenta que nadie creerá hasta que lo vea con sus propios ojos. Dale me gusta, comenta y comparte este vídeo para difundir este mensaje de fe y superación. Y no olvidéis suscribiros y activar la campanita. Esto es una prueba de que, incluso en las circunstancias más oscuras, el poder del amor y la empatía pueden obrar milagros. Prepárate, el viaje de Ariana te conmoverá hasta las lágrimas. Mi nombre es Ariana, tengo 17 años y llevo casi 2 años viviendo en las calles de Bogotá. Nací y crecí en un barrio pobre en las afueras de la ciudad, rodeado de calles llenas de baches y casas derruidas. Cuando mi madre murió de tuberculosis a los 12 años y mi padre desapareció en busca de un trabajo que nunca encontró, no tenía dónde ir. Me acogió una red improvisada de mendigos y personas sin hogar. Es un mundo frío e implacable, en el que rápidamente aprendes a protegerte, a desconfiar de quienes te tienden la mano y a celebrar la más pequeña migaja de bondad. Hasta el día de hoy, puedo oler la orina en las esquinas de los edificios y escuchar el rugido de los autos pasando por los baches en las primeras horas de la mañana, despertando a todos. Pero, incluso en medio de la miseria, desarrollé una profunda sensibilidad. Aprendí a leer a las personas, a sentir su dolor y de alguna manera a rescatar pequeños milagros escondidos en gestos simples. Mi rutina comienza antes de que salga el sol. Me despierto en un rincón protegido debajo de un paso elevado, envuelto en una manta rota que recogí en un depósito de chatarra. Cada noche cuento mentalmente cuántos grados bajo cero puedo soportar sin morir de hipotermia. En cuanto el cielo se aclara, salgo a recoger botellas, latas e incluso trozos de cartón que podrían valer unos céntimos si se vendieran para reciclar. Tomar el camino equivocado puede llevarme a callejones oscuros donde se esconden ladrones, pero también a callejones iluminados por restaurantes cerrados, donde encuentro restos de comida. A veces encuentro calor humano en un refugio temporal, pero la mayoría de las veces solo encuentro un colchón mohoso y el olor a desinfectante barato. Aún así, estoy agradecido de estar vivo. Fue en estas dificultades que descubrí un extraño don. Al observar a las personas desesperadas, podía sentir el pulso de sus emociones, como si mi alma fuera una antena que captara sus heridas más profundas. El 12 de abril, una secuencia de acontecimientos cambió mi vida. Era una noche fría, con esa neblina típica de las tardes bogotanas. Estaba caminando cerca del centro comercial Andino, buscando botellas desechadas por turistas y clientes que habían disfrutado del centro comercial durante el día.
Las luces de colores del cartel se reflejaban en los charcos de agua, creando una melancólica escena de cuento de hadas. Llevaba la misma ropa gastada de siempre, una sudadera tan gastada que parecía hecha jirones, unos vaqueros rotos en las rodillas y un par de zapatillas que alguna vez habían sido blancas. Mis manos temblaban de frío y de hambre, pero mi corazón estaba inquieto. Algo dentro de mí anunciaba que esa noche no sería como las demás. Sentí un llamado urgente, como si alguien me necesitara allí, en ese preciso momento. Mientras caminaba, observaba a la gente entrar y salir apresuradamente del centro comercial, abrazados a sus abrigos caros, con los dedos brillando con joyas y los rostros tranquilos, inconscientes de la dura realidad que me rodeaba. Ese contraste social me oprimía. Yo, cubierta de barro, alimentando a los gatos callejeros, ellos cómodos en limusinas, brindando con champán. Fue entonces cuando recordé las enseñanzas de mi abuela, una curandera rural que me enseñó sobre hierbas, tés y oraciones hechas con pura intención. Incluso después de su muerte, todavía tenía en el alma la sensación de que había algo más grande de lo que los ojos podían ver. Viendo a Ricardo Benavides, el multimillonario que patrocinó aquella fiesta en el Salón de Eventos Andino, sentí que mi don para captar emociones sería el puente para lograr un milagro imposible. Desde pequeña aprendí a tratar las heridas físicas y emocionales. Me enseñó a identificar las hojas de árnica, caléndula y manzanilla para aliviar el dolor, a preparar compresas y a cantar cánticos protectores. En la calle, adapté esa sabiduría rústica para atender a los heridos que encontraba. Un corte profundo en el brazo de una persona sin hogar, un ataque de pánico de un travesti rechazado por su familia, hasta las convulsiones de alguien que se había desmayado por falta de insulina. Nunca pedí nada a cambio, pero tampoco busqué reconocimiento. Lo hice porque aliviar el dolor de otros me dio la fuerza para soportar el mío. Sin embargo, cada noche de insomnio dudaba de mí mismo, preguntándome si mi don era solo una fracción de mi propia necesidad de creer en algo mejor. Cuando me enteré que el hijo de Ricardo, el pequeño Mateo, estaba en silla de ruedas debido a una grave enfermedad neurológica, una llama se encendió en mi pecho. Era el tipo de noticia que para la mayoría parecería imposible de cambiar. Después de todo, estamos hablando de un multimillonario acostumbrado a gastar fortunas en hospitales de élite. Pero para mí fue una vocación. Durante mi infancia vi a mi madre enloquecer de desesperación cuando los médicos del pueblo vecino le dijeron que no había cura para su enfermedad. Vi a mi padre desaparecer cuando escuchó esas mismas palabras. Y ese día sentí que necesitaba poner en práctica todo lo que había aprendido de mi abuela. Mis agudas observaciones, mi fe inquebrantable y mi deseo de empatía. Entonces decidí prepararme. Encontré un rincón limpio cerca de una fuente seca. Me lavé la cara con el agua restante y me puse la mejor manta que tenía. Era una bufanda roja que mi abuela me había regalado cuando tenía 5 años. Lo llevaba alrededor del cuello como un talismán y guardaba las hierbas más potentes en una pequeña bolsa de tela teñida. Romero, lavanda, salvia y una mezcla especial de hojas molidas que ella llamaba polvo de resiliencia. Mientras armaba mi equipo improvisado, el frío pareció disiparse desde adentro. Todo mi cuerpo vibró, lleno de una confianza que no había sentido en mucho tiempo. A pesar del miedo a lo desconocido, mi instinto gritaba que esta era mi misión. Llegué al salón de baile justo antes de medianoche. La entrada estaba iluminada por focos y alfombras rojas. En los paneles LED se mostraron fotografías de invitados famosos. Había guardias de seguridad armados, recepcionistas con corbatas impecables y un aroma a fragancias importadas. Me quedé atrapado en el barro, con la ropa rota,
pero sentí que no podía retroceder. Me acerqué a la puerta principal. Pensé en hacerme pasar por camarera, pero no tenía el uniforme. Consideré esconderme en un rincón y esperar el momento adecuado, pero mi corazón me pedía una acción inmediata. Decidí seguir mi impulso. Caminé entre la multitud, pisando pesadamente la alfombra roja, hasta estar a pocos metros de Ricardo, quien estaba dando un discurso sobre filantropía e inversiones. Mi cuerpo temblaba como una ramita en el viento. El sonido de mis propios pasos resonó en los pasillos abarrotados de champán y sonrisas ensayadas. Cuando vi a Ricardo levantar su copa para brindar por la salud de su hijo, algo dentro de mí se quebró. No pensé en las consecuencias. Subí al escenario improvisado donde estaba la orquesta e interrumpí el discurso con la voz más fuerte que pude encontrar. «Señor Benavides», grité, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier trompeta. La gente se miraba con la boca abierta. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas preocupadas. Simplemente sentí que mis palabras fluían, provenientes de un lugar mucho más allá de mi cuerpo cansado. Me llamo Ariana, soy una chica de la calle y prometo delante de todos ustedes sanar a tu hijo Mateo sin gastar un céntimo en tecnología, solo con fe, empatía y las técnicas que me enseñó mi abuela. Me quedé quieta, mirando a Ricardo a los ojos, sintiendo cada latido de mi corazón. La sorpresa se reflejó en su rostro y la incredulidad brilló en cada par de ojos de la audiencia. Por un momento, nadie se movió. Entonces se oyeron gruñidos de alarma, gritos de seguridad y crujidos de cadenas. Mientras me sacaban, no podía dejar de mirar la habitación brillantemente iluminada, sabiendo que allí había plantado una semilla que nadie podría arrancar. Cuando me dejaron tirado en un callejón oscuro, mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar las hierbas de mi bolso. El frío del amanecer parecía cortarme el alma, pero el fuego de mi misión aún ardía dentro de mí. Tuve que apoyarme contra una pared sucia, mientras trataba de recuperar el aliento y comprender lo que acababa de hacer. La lejana sirena de una patrulla policial me recordó que estaba en mi territorio habitual, pero por primera vez, esa calle nunca me había parecido tan inhóspita. Miré la alfombra roja que aún reposaba en un rincón. Recordé las miradas burlonas y el rostro de Ricardo, iluminado por los focos. Una mezcla de miedo y orgullo me invadió. Miedo a las consecuencias. Orgullo por haberme atrevido. Mientras me limpiaba el barro del abrigo con las mangas, pensé en rendirme, en enterrar allí mismo esa pequeña bolsa de esperanzas y volver a la rutina ordinaria de sobrevivir. Pero el rostro de Mateo apareció en mi mente con grandes ojos vidriosos de dolor y mi coraje se renovó. Sabía que esto era solo el comienzo. Todavía jadeando, me apoyé en una barandilla de hierro oxidado mientras trataba de controlar el temblor en mis piernas. Fue entonces cuando escuché el rugido de un potente motor que se acercaba y me sacó de mi letargo. Un coche negro, de esos que solo veo en escaparates de lujo, se detuvo justo a mi lado. La ventana bajó lentamente y la persona que estaba dentro no era un guardia de seguridad. Era el propio Ricardo Benavides. Quería correr, esconderme detrás de algún barril de basura, pero mis piernas no me obedecían. Él me miró fijamente. Sus ojos estaban entre la curiosidad y la ira. ¿Tienes el coraje de prometer un milagro y luego andar gritando como un loco?, preguntó en voz baja pero firme. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero respiré profundamente y respondí sin dudar. Tengo más que coraje, tengo fe. El silencio que siguió fue pesado. Yo, una chica de la calle, y él, dueño de imperios, cara a cara en un callejón inmundo. Ricardo nos ordenó que subiéramos al asiento trasero, y mientras el auto regresaba a su mansión, sentí cada sacudida en mi espalda baja y cada gota de lluvia ligera corriendo por mi cara.
En el pesado silencio, solo podía oír mis propios pensamientos. ¿Me abandonará en algún lugar? ¿Hará que me arresten? Pero había algo en sus ojos, un destello de duda, de curiosidad, que iba más allá del prejuicio social y tenía su raíz en algo más profundo. El paisaje pasó rápidamente ante mis ventanas. Edificios de cristal, calles concurridas, hombres de traje dirigiéndose a reuniones importantes. Yo, vestido con harapos, sentado entre hombres armados y un multimillonario, pensé que la escena parecía una pesadilla o un milagro que ocurría en cámara lenta. Cuando se abrió la puerta de hierro, supe que no había vuelta atrás. Él quería que continuara. Entramos al ala oeste de la mansión, donde Mateo estaba bajo atención médica las 24 horas. El pasillo estaba frío, con luces blancas y paredes impecables, un marcado contraste con el callejón y los olores que conocía. Caminé lentamente, cada paso resonando en el silencio reverente de ese entorno. Ricardo se detuvo frente a una puerta de cristal y se volvió hacia mí con expresión tensa. Si tu promesa vale algo, demuéstralo ahora. Sentí que mi pecho iba a explotar, pero mantuve mi calma ensayada. Entré en la habitación donde estaba sentado, frente a un gran ventanal que daba a un jardín interior. Allí estaba mi desafío, el pequeño Mateo, cabizbajo, envuelto en mantas blancas, con los ojos fijos en el suelo, como si ni siquiera notara mi presencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una descarga eléctrica. Tenía unos 5 años, piel pálida y una mirada triste que parecía decir, ¿por qué a mí? Se me rompió el corazón. Ya no era solo una promesa, fue la oportunidad de salvar una vida. Me arrodillé junto a la silla de ruedas, intentando acercarme sin asustarlo. Dije su nombre en un suave susurro. Mateo, me llamo Ariana, vine a ayudarte. Levantó la cara con dificultad y me miró como si fuera un fantasma. Extendí mi mano, dejando al descubierto las sábanas arrugadas, y él dudó antes de tocar la bolsa de tela. Ese momento fue el instante exacto en que la fe chocó con la incredulidad y mi corazón logró aferrarse a una chispa de esperanza. Ricardo estaba en la puerta, con los brazos cruzados, observando ese teatro íntimo. Me di cuenta de que tenía dudas, pero aún así me dejó continuar. Pedí un vaso de agua y un paño limpio. Mi improvisación necesitaba higiene para parecer real. Mezclé cuidadosamente las hierbas en agua tibia y fruncí el paño antes de tocar los pies del niño. Mientras la tela descansaba sobre su piel fría, murmuré las oraciones que mi abuela me había enseñado, las palabras bajas, apenas audibles, pero llenas de intención. Sentí un calor subir desde mi vientre hasta mi garganta e invadir la habitación. Ricardo frunció el ceño. Parecía dividido entre arrancar esa tela y borrar mi actuación de una vez por todas. Después de unos minutos que parecieron horas, pedí permiso para comprobar la reacción. Le quité la tela y con las yemas de los dedos le toqué el pie. Mi corazón se aceleró al sentir un ligero temblor muscular, casi imperceptible pero innegable. Ver, susurré, intentando mantener la calma en mi tono. Ricardo dio un paso adelante y tocó el pie de Mateo. Se movió, su cuerpo se estremeció y una leve sonrisa apareció en el rostro de su padre. Sin embargo, antes de que la emoción pudiera estallar, el equipo médico se apresuró a evaluarlo, sacando al niño de mi vista en un ambiente tenso. Di un paso atrás, respirando profundamente, consciente de que solo había pasado la primera prueba, pero ese movimiento solo fue suficiente para sacudir el mundo de mi juramento. Después de la evaluación, Ricardo nos llevó de regreso al auto, pero ahora, sin seguridad, solo él y yo en el asiento trasero. El silencio era diferente. Ya no había dudas, había expectativa. «Ariana», dijo finalmente con voz ronca, «si esto realmente funciona, cambiarás mi vida y la suya». Sentí calor en el pecho
y sentí como si hubiera adquirido superpoderes. Le respondí que aún quedaba mucho por demostrar, pero admití que el paso de Mateo fue un milagro. En ese momento comprendí que nuestro viaje apenas comenzaba. Lo más difícil sería mantener la fe, enfrentar las miradas escépticas y demostrar que la sanación y el amor pueden ir de la mano. Temprano al día siguiente, Ricardo me llamó para un nuevo reto: llevarlo con don Elías, el curandero con el que mi abuela me había enseñado a trabajar. Había realizado una investigación discreta y sabía que el nombre era venerado en las comunidades rurales. Cuando escuché la invitación, mi cuerpo vibró de emoción y tensión. Don Elías vivía lejos, en un camino de tierra que solo conocía por los cuentos. Acepté sin dudarlo. Empaqué mi bolsa de hierbas y partimos en un viejo jeep, dejando atrás la reluciente mansión y adentrándonos en el horizonte gris de caminos polvorientos. El viaje duró horas. Pasamos por pueblos con casas bajas de barro, campos de maíz y niños corriendo descalzos. Con cada kilómetro sentía que mis raíces callejeras se hundían en la tierra. Ese era mi verdadero universo, lo opuesto al lujo que conocía en Bogotá. Ricardo permaneció en silencio frente a él, con el rostro serio, absorbiendo cada detalle. A mi derecha, dejó escapar un suspiro y me preguntó cómo confiaba tanto en prácticas que parecían mágicas. Respondí que donde yo crecí, magia era el nombre que se le daba a la desesperación transformada en esperanza. Cuando vimos una choza de madera y postes de hierba colgando al viento, supe que finalmente estábamos en presencia de don Elías. Cuando finalmente pisé el patio trasero de la cabaña de don Elías, sentí una mezcla de asombro y nostalgia, como si regresara al vientre de mi infancia, a la casa de barro donde aprendí a recolectar hierbas de mi abuela. Las tablas crujieron bajo mis pies y el aire se llenó de un olor agridulce a hojas secas y vapores de incienso. En la puerta apareció don Elías, un hombre alto, de pelo canoso y barba rala, vestido con camisa de algodón crudo y pantalón de lino. Sus ojos, profundos y serenos, parecían leer mi alma sin esfuerzo. Con cada paso que daba, parecía que el tiempo se ralentizaba. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada gesto fuera parte de un canto antiguo. Sentí que el pecho se me oprimía por la emoción y un escalofrío me recorrió la columna. No era solo la brisa fría de la carretera, era el peso de la responsabilidad que hinchaba mis venas. Ricardo estaba detrás de mí, visiblemente incómodo con su atuendo formal en un entorno tan rudimentario, pero sus ojos delataban curiosidad. Sabía que allí éramos desconocidos, pero paradójicamente, algo en la presencia de don Elías me hacía sentir que todos éramos parte de un mismo propósito mayor. Nos invitó a un salón improvisado, una habitación sencilla con alfombras gastadas sobre el piso de tierra, bancos de madera y estantes llenos de frascos que contenían líquidos de colores y raíces colgando del techo. El sol de la mañana se filtraba a través de las grietas de las tablas, creando rayos de luz que bailaban sobre el polvo suspendido. Don Elías se acercó a un cajón y sacó un trozo de corteza que parecía centenaria, frotándolo contra una piedra hasta formar un polvo fino. Luego nos pidió que guardáramos silencio y en voz baja comenzó a explicarnos que toda sanación verdadera necesita 3 pilares: la intención pura, la energía de la naturaleza y el apoyo emocional de quien cree. Sentí que mi corazón saltaba de orgullo. Estas eran las mismas lecciones que mi abuela me había confiado. Ricardo, atento, hizo preguntas técnicas sobre la combinación de hierbas. Parecía buscar pruebas concretas, pero había algo en su voz que indicaba respeto. Cuando llegamos a la parte práctica, don Elías me miró de reojo y en un profundo susurro preguntó: «Ariana, ¿estás lista para guiar la primera fase del ritual?». Mi respuesta salió entre una opresión en el pecho y una sonrisa nerviosa.
Más que listo, maestro. Nos sentamos en círculo alrededor de una palangana de barro y don Elías me encargó preparar el té de resiliencia, mezclar las hojas adecuadas en la proporción exacta y cantar la canción que armoniza cuerpo y espíritu. Mientras ponía agua a hervir a fuego lento, recordaba cada mañana cuando mi abuela me enseñaba a reconocer el aroma de la manzanilla y el suave toque del árnica. Ricardo observaba cada movimiento como un científico intrigado, con notas mentales corriendo por sus ojos. Cuando el líquido burbujeó, colé el té y lo serví en una taza de cerámica rústica, entregándosela a don Elías antes de ofrecérmela a mí. Según la tradición, el curandero también necesita purificarse. Tomó un sorbo lento, cerró los ojos y murmuró palabras en un dialecto antiguo, vertiendo intención en la taza. Luego me lo entregó con una mirada casi paternal. Ahora dale tu regalo al té. Es hora de demostrar la fe que te trajo aquí. El sudor me corría por la frente, pero en un arranque de coraje, incliné el vaso y le sonreí. Lo hago con honor. Me levanté y encontré a Mateo, en su silla de ruedas, ya posicionado en el centro de la habitación improvisada. Al acercarme, noté cómo el niño parecía encogerse hacia atrás, quizá asustado por aquella extraña ceremonia. Me arrodillé a su lado y con la voz más suave que pude encontrar, le pregunté, ¿confías en mí, pequeño? Dudó antes de asentir levemente, y la mirada de magnitud corporativa de su padre desapareció momentáneamente, reemplazada por un destello de ternura preocupada. Tomé un pincel fino y lo sumergí en la mezcla venerada. Luego tracé líneas delicadas en la frente de Mateo, un antiguo símbolo que mi abuela llamaba marcas de esperanza. Mientras realizaba el símbolo, cantaba el cántico que don Elías había susurrado, sintiendo la vibración recorrer mis huesos. Cuando terminé, le ofrecí el té caliente. Sus labios tocaron la cerámica lentamente y me aparté para observar cada expresión. El miedo, la curiosidad, la sonrisa tímida que apareció después del primer sorbo. Nos sentamos en completo silencio mientras él bebía. Parecía un ritual sagrado, donde cada segundo era eterno. Cuando el vaso estuvo vacío, pedí permiso para tocar sus rodillas, ahuecando mis manos sobre los delgados huesos. Cerré los ojos y mentalmente canté cada oración que mi abuela me había enseñado. Palabras que hablaban del perdón, la liberación del sufrimiento y la unión entre el cuerpo y el alma. Poco a poco, sentí un calor subir desde mis manos hasta mis hombros, pulsando en el aire como una suave ola. Abrí los ojos y, para mi sorpresa, vi un movimiento sutil en los pies de Mateo. Un dedo esperado, diminuto, pero inconfundible. Se me escapó un sollozo de emoción y noté que Ricardo contenía la respiración. El silencio se rompió con un suspiro colectivo y el equipo que acompañaba al niño se volcó en los análisis médicos, pero yo permanecí arrodillado, llorando de alegría contenida. Después de la euforia inicial, don Elías nos pidió esperar la confirmación médica. Ricardo me miró con ojos brillantes de incredulidad y gratitud. Se acercó y en voz baja dijo, «Nunca imaginé tener una fe tan fuerte. Gracias». Simplemente asentí, sintiendo un nudo en la garganta y recordando mi propio trauma de ver a mi madre consumirse sin esperanza. En ese momento comprendí que nuestra misión no era solo curar un cuerpo, sino restaurar sueños que parecían perdidos. La medicina podía tratar los síntomas, pero había algo en la energía compartida allí, en el cuidado que yo, una chica de la calle, ofrecí sin esperar nada a cambio, que trascendía las estadísticas y los informes. Ricardo me ofreció un vaso de agua y acepté, manteniendo la mirada fija en don Elías, quien sonrió con aprobación. Cuando el equipo médico autorizó el siguiente paso del ritual, ahora validado por los monitores de signos vitales, sentimos que estábamos frente a algo más grande que nosotros mismos.
La conversación entre Ricardo y los médicos parecía técnica, llena de términos difíciles, pero solo pude concentrarme en la expresión de alivio que iluminó el rostro del multimillonario. Se acercó a mí, extendió su mano y por primera vez dudó antes de tocar mi brazo marcado por el frío. Fue como un gesto de respeto, reconociendo que había cumplido con mi parte en una ecuación que iba más allá de facturas y contratos. Sentí un cosquilleo de pertenencia, una sensación de que, a pesar de nuestras marcadas diferencias sociales, estábamos unidos por una causa sagrada: salvar la vida de un niño. Regresamos a Bogotá en el 1900. Mismo jeep polvoriento, pero la atmósfera era diferente. Aquel regreso no fue una huida, fue un triunfo silencioso. Ricardo permaneció en silencio, pensando, y yo, a su lado, dejé vagar mi mente por los caminos que habíamos recorrido. La oscuridad de los callejones, el frío que recorrió mi espalda al subir al escenario de Andino, el calor humano que surgió en la cabaña de don Elías. Sentí un orgullo silencioso por mí mismo, como si cada cicatriz y cada lágrima hubieran valido la pena. Cuando vi las luces de la ciudad del domingo iluminando el horizonte, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un sobreviviente de las calles, era el guardián de un milagro. De regreso a la mansión, nos llevaron inmediatamente a la habitación de Mateo para las siguientes 24 horas de observación. Aquella habitación que antes me parecía fría e impersonal, ahora parecía llena de esperanza. Ricardo me presentó a los médicos como experto invitado y sonreí, sin saber si reír por nerviosismo o satisfacción. Mientras desenrollaban el monitor cardíaco y colocaban sensores en el frágil cuerpo del niño, noté que cada gesto del personal había cambiado. Había respeto, atención y un cuidado genuino que iba mucho más allá de portapapeles y fórmulas. Me quedé allí en silencio, observando cada latido, cada movimiento, con una mezcla de fe y ansiedad. Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones. Con cada latido del corazón monitoreado contenía la respiración. Con cada curva de expresión, mi pecho se apretaba de emoción. Muchas veces pensé en rendirme, en considerarme un impostor, pero lo único que tuve que hacer fue recordar el dedo de Mateo moviéndose para renovar mi confianza. Ricardo me confió que había solicitado estudios de imagen, análisis de sangre y hasta consultas con especialistas internacionales. Todo para comprobar lo sucedido. Mientras tanto, di gracias en silencio, pensando en todo lo que había pasado hasta ahora. El hambre, los callejones, el miedo y la llama de la esperanza que nunca se apagó. Cuando vi a la enfermera sonreír y decir en voz baja: "El protocolo considera que esto es una respuesta positiva extraordinaria", sentí una oleada de alivio que me invadió. Respiré profundamente, lista para seguir adelante. Todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez podía creer realmente que los milagros ocurren cuando creemos en ellos. Cuando cayó la noche, no pude pegar ojo. Regresé a la habitación de invitados que habían puesto a mi disposición en la mansión. Era básica, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí bienvenido. Me acosté en la suave cama, pero mi cuerpo se agitaba ante el más mínimo ruido. El susurro de los médicos en los pasillos, el clic de los monitores registrando los latidos del corazón, el viento que transportaba el eco lejano de las bocinas. Cerré los ojos y vi a mi abuela en el patio trasero, enseñándome a secar hojas de manzanilla al sol, cantando cánticos curativos mientras se extendía el dulce aroma. Recordé a mi madre antes de enfermar, sonriendo despreocupadamente, y sentí que se me cerraba la garganta. Me pregunté si tenía el coraje de continuar, si estaba preparado para enfrentar a todo el mundo mirándome. Abrí los brazos y abracé la almohada como si fuera el niño. Qué irónico,
Yo, que había estado durmiendo a la intemperie, ahora temblaba sobre sábanas de satén. Cuando mi celular vibró con un mensaje de Ricardo, confirmando la observación de continuos signos, le mejoría, sentí una ola de alivio y luego un sueño ligero se apoderó de mí, arrullado por la certeza de que, al día siguiente, todo podía cambiar para siempre. Me desperté temprano, antes de que el sol saliera por completo. Caí al pasillo y me dirigí al ala de observación. Todavía había tensión en el aire. El equipo médico se estaba preparando para la segunda prueba de movilidad y yo podía sentir que mis rodillas se doblaban por la ansiedad. Vi a Mateo en la silla de ruedas, con los ojos entrecerrados como si despertara de un sueño profundo. Me acerqué lentamente, recordando las noches en que cantaba suavemente para calmar a los niños abandonados en la calle. Cada nota era un lazo de cariño que intentaba unir dos almas heridas. Le tomé la mano y le susurré: «Inténtalo de nuevo, campeón. Estoy aquí». Me miró con esa expresión indefinida entre el miedo y la esperanza. Colocó el pie en el pedal de apoyo y en un movimiento voluntario estiró la pierna. Fue un simple chasquido de 1200, un tendón, pero resonó en mi corazón como un trueno. Los médicos detuvieron el monitor e intercambiaron miradas de asombro. Sentí mis lágrimas rodar en silencio, recordándome que ese día, una vez marcado por el dolor, ahora celebraba el poder de no rendirse. Poco después, recibí una invitación inesperada. Ricardo quería que participara en una conferencia de prensa interna, aunque informal, para explicar mi método, pero yo desconfiaba de los escenarios llenos de gente, las cámaras y los micrófonos como trampas que podrían exponer mis debilidades. Al principio me negué, diciendo que no era médico titulado, que mis conocimientos venían de la calle y del corazón, no de diplomas. Insistió, con una voz hermosa pero firme: «El mundo necesita escuchar tu verdad, Ariana, no como un espectáculo, sino como un testimonio». Pensé en todas las veces que me sentí invisible. Respiré profundamente y acepté, no por el resplandor de los focos, sino por la oportunidad de llevar esperanza a aquellos que estaban lejos de cualquier salvación. En la sala habilitada para la prensa, vestida con una falda sencilla y una blusa limpia, era mi mejor ropa de calle, sentí el fuerte olor de las cámaras profesionales y el calor de las luces del estudio. Los periodistas estaban sentados en sillas, armados con bolígrafos y grabadoras, susurrando sobre la niña milagrosa. Cuando me invitaron a hablar, mi cuerpo tembló. Sentí el peso de cada expectativa, de cada duda reprimida. Miré un mar de rostros atentos y comencé con voz temblorosa: «Soy Ariana. Vengo de un lugar donde nadie espera nada y aprendí a ver milagros en los pequeños gestos». Conté brevemente mi historia. Hablé de las hierbas que me enseñó mi abuela y del día que le prometí a Ricardo curar a su hijo. Describí sinceramente el frío de la madrugada y el coraje que surge de la desesperación. Con cada frase, sentí que la habitación se calentaba en un silencio solemne, como si cada palabra fuera el ritmo de una canción antigua que despertaba recuerdos en cada corazón presente. Poco después, Ricardo pidió presentar un vídeo de la segunda prueba, grabado por su equipo. Las cámaras mostraron a Mateo enderezando su cuerpo, luchando por mantenerse erguido, y luego, en cámara lenta, el niño se levantó levemente de la silla, usando sus manos como apoyo y dando un paso vacilante. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría, y luego la sonrisa más sincera que jamás haya visto. Me dolía el pecho de tanta emoción. El periodista se acercó y preguntó: «¿Cómo explicamos esto, Ariana?». Respiré profundamente y respondí: «Explicamos lo que no se puede explicar con palabras técnicas. Lo explicamos a través del poder de la fe puesta al servicio del amor». Ese momento
no fue solo la culminación de un milagro clínico, sino la confirmación de que la verdadera curación debe nutrirse de algo más que mera experiencia. Requiere afecto, presencia y una creencia inquebrantable en la otra persona. Después de la rueda de prensa, Ricardo me guió al jardín de la mansión, donde las primeras luces del crepúsculo dibujaban largas sombras. Me senté en un banco de hierro adornado, todavía cubierto de barro, mientras él me ofrecía una botella de agua helada. Hablamos de expectativas futuras. Pretendía financiar investigaciones para llevar mi técnica a otros niños y crear un centro de curación que integrara la medicina tradicional y las prácticas ancestrales. Sentí una felicidad tremenda, pero también un peso en el pecho. ¿Sería yo, una chica de la calle sin educación formal, capaz de mantener la coherencia y la autenticidad frente a tanta estructura? Le pregunté si, en medio de citas y reuniones de negocios, aún recordaría que yo existía como persona y no solo como el milagro. Me miró a los ojos y dijo: «Siempre serás mi compañera, Ariana, y lo más importante, mi amiga». Esas palabras, dichas con honestidad, tocaron mi alma como una promesa de que, a pesar de nuestras diferencias, nuestra relación estaba basada en la confianza y el respeto mutuos. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que mi vida se estaba transformando en dos realidades paralelas. Por la mañana, era el testigo especialista en la planificación de reuniones. Por la tarde, regresé al mundo real, a los callejones y a la comunidad callejera que me crió. En una de esas visitas, encontré a una niña de 12 años vendiendo chicles en un semáforo. Ella me miró con ojos curiosos y me preguntó si yo era esa chica que curó al hijo del multimillonario. Sentí que mi corazón se apretaba de ternura y respondí: «Soy la misma Ariana, solo que ahora quiero ayudarte también». Les ofrecí un poco de té de manzanilla que tenía en mi bolsita y escuché sus historias de hambre y miedo con la atención que siempre me habían negado. Ese encuentro me recordó mi propósito inicial. No podía olvidar de dónde venía ni descuidar a quienes todavía no creían en los milagros. Ante esta dualidad, Ricardo me propuso algo que me dejó sin palabras: invitarme a formar parte del consejo asesor de la ONG que planeaba crear para niños con discapacidad. Fue una oportunidad para llevar esperanza a muchos, pero también una invitación a dejar las calles para siempre. Pensé en todo lo que aprendí: el dolor, el coraje, el frío que me moldeó. Tenía miedo de abandonar mis raíces, pero vi allí una manera de honrar a mi abuela y a mi madre. Multiplicar el amor a mayor escala. Acepté la invitación con lágrimas en los ojos, sabiendo que, a partir de ese momento, tendría el apoyo y la plataforma para transformar vidas, pero sin renunciar a mi esencia de chica guerrera en las aceras. En una mañana suave, me senté frente a la computadora que me proporcionó Ricardo y abrí un foro de historias de superación en Internet. Vi historias de personas que, como yo, lucharon por un lugar en el mundo. Escribí mi testimonio, describiendo cada detalle de ese viaje loco. Desde el día que prometí curar a Mateo hasta el momento en que sentí que sus manos recuperaban fuerza, no oculté las lágrimas, las dudas ni la incomodidad de estar en dos universos tan diferentes. Cuando hice clic en publicar, mi corazón dio un vuelco. Allí estaba mi voz, lista para resonar en los corazones que necesitaban esperanza. Al final de ese día, me senté en una mecedora en la terraza de la mansión, mirando las luces de la ciudad brillar como luciérnagas. Reflexioné sobre todo lo que viví, la miseria que me endureció, el milagro que me transformó, el poder del cariño que hace bailar juntos al cuerpo y al alma. Supe en ese momento que mi historia no era solo mía, pertenecía a todas las personas que creían en el poder de la compasión. Me puse de pie, respiré profundamente y le susurré al viento: la curación no está solo en las manos o en las hierbas, sino en el coraje de acercarse al otro.
La luna estaba saliendo en el cielo y yo me sentía completo, listo para los 4 párrafos finales que sellarían este viaje de superación. Cuando vi mi testimonio cobrar vida en el foro, sentí un agradable escalofrío en el estómago. Las notificaciones seguían llegando. Decenas de mensajes de personas agradeciéndome la fuerza que encontraron en mi historia. Otros pidiendo consejos sobre cómo cultivar sus propias hierbas. Madres preocupadas por niños enfermos que querían probar algo más allá de los remedios tradicionales. Leo cada comentario como si fuera una pieza de cariño entregada a mis manos callosas. Hubo quienes dudaron de ello, preguntándose si se trataba solo de una coincidencia o de un efecto placebo. Pero también ha habido informes de personas que han probado compresas de manzanilla y han notado alivio de la tensión muscular en sus familiares. La mezcla de crítica y admiración me recordó las calles frías que me enseñaron a valorar cada gesto de bondad. Esa noche me senté frente a mi computadora con un café fuerte a mi lado y respondí personalmente a cualquiera que necesitaba más detalles. Fue emocionante darme cuenta de que yo, una chica de la calle sin diploma, podía, de hecho, inspirar cambios concretos en las vidas de quienes ni siquiera me conocían. Incluso con la intensa rutina de reuniones y planificación en la ONG, me negué a perder el contacto con el terreno que me formó. En una tarde soleada, instalé una pequeña carpa para realizar consultas gratuitas cerca del paso elevado donde suelo dormir. Monté mi mesita sencilla, con tarritos de té secos, bandejas de compresas y un rinconcito para quien quisiera desahogarse. Los niños traían a sus madres desesperadas, los ancianos llegaban arrastrando su ropa, y yo hacía lo que mejor sabía: acoger, escuchar, curar con palabras y hierbas. Cuando Ricardo apareció inesperadamente, trayendo a Mateo a mi lado para ayudarme a servir el té, mi corazón explotó de alegría. Ver la sonrisa de Mateo, ahora con la confianza suficiente para dar pasitos cortos en una silla de ruedas adaptada, fue el regalo más hermoso. Ayudó a repartir las tazas con cuidado y dijo: «Gracias, Ariana», a cada persona, como si él también fuera parte de ese milagro. Con cada día que pasaba, la carpa improvisada crecía en movimiento y público. Voluntarios se unieron para montar un pequeño huerto de plantas medicinales. El equipo de la ONG llevó folletos educativos y una radio comunitaria comenzó a transmitir consejos de autocuidado. Me invitaron a dirigir un taller de sanación con afecto, donde enseñé métodos simples para aliviar el dolor físico y emocional. Un domingo frío, estábamos más de 50 reunidos en una plaza comunitaria, escuchando mis historias de superación de obstáculos mientras aprendíamos a preparar compresas y tés. La empatía a la que antes solo yo tenía acceso, ahora fluía de mano en mano. Recibía abrazos de personas que sentían la esperanza extenderse por sus cuerpos, de personas cuya mirada antes estaba vacía y ahora brillaba. En ese momento comprendí que mi propósito había dejado las frías calles, escalado los muros de las mansiones y llegado a los corazones de barrios lejanos. Hoy escribo estas últimas líneas con el corazón rebosante de gratitud. Mi vida no podía tener un final predecible. No me convertí en médico ni en multimillonario, pero en el camino encontré una verdadera razón para existir. Ahora compagino mi trabajo en la ONG con la carpa de sanación, sin miedo a volver al punto de partida, porque aprendí que el principio y el final de una historia están siempre en el acto de tender la mano. Si antes era solo Ariana, la chica de la calle, hoy soy Ariana, la guardiana de los sueños y de los pequeños grandes cambios. Y más que una historia de milagro, espero que mi viaje sirva como recordatorio de que cualquiera, incluso en los momentos más oscuros, puede transformar su propio destino. Todo lo que tiene que hacer es creer, actuar con empatía y nunca renunciar a quien es en su interior.
Y así llega el final del viaje de Ariana, la chica de la calle que se atrevió a desafiar el poder de Ricardo Benavides y, con fe y empatía, demostró que los verdaderos milagros nacen del cariño. Desde el salón de gala hasta el ritual ancestral en la choza de Don Elías, cada paso que daba Mateo sacaba a la luz el poder transformador del cuidado humano. Si esta historia tocó tu corazón y renovó tu esperanza, haz la diferencia ahora mismo. Dale me gusta a este video para demostrar que crees en el poder de la compasión. Comenta cómo te impactó. Dosis de inspiración hoy. Vuelve a comentar y no olvides activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de superación. Juntos podemos difundir este mensaje de fe y amor por todo el mundo. Hasta el próximo informe.